Bueno, bienvenidos a todos. Mientras acabamos aquí de solucionar un temita con el técnico de sonido, os voy a ir haciendo la presentación de la doctora Pilar Muñoz Calero. Como ha dicho Esther, yo soy Ruth Echeverría, trabajo para Fundación Alborada. Mañana también daré una conferencia de Campus ETS y soy miembro de la Asociación Española de Educación Ambiental. Y este taller de medicina ambiental, que hemos llamado de la anamnesis al diagnóstico, pretendemos que sea algo bastante demostrativo. Porque muchos de vosotros no sabréis muy bien qué es la medicina ambiental, así que con esto queremos daros pues una pequeña muestra de lo que hacemos en la Fundación y queremos, por supuesto, que participéis. Así que, sin más, pues voy a dar la palabra a la doctora Pilar Muñoz Calero. Ella es la presidenta de la Fundación Alborada, es doctora en medicina, neonatóloga, pediatra, es miembro de la Academia Americana de Medicina Ambiental, profesora colaboradora de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, tiene un currículum muy amplio, fundamentalmente para nosotros hoy es experta en medicina ambiental, la mejor que hay hoy en día en España. Y lo que va a hacer para comenzar es darnos unas pinceladas de qué es la medicina ambiental y después, bueno, pues pediremos vuestra colaboración para una pequeña sesión práctica aquí mismo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Primero a la Asociación Española de Educación Ambiental. Hay algo muy importante que quería transmitiros. Realmente creo que la mayoría de los que estáis aquí sois ambientólogos y yo soy médico. Pero creo que cada vez más es importante que tanto los médicos como los biólogos, como los bioquímicos, como los físicos, estemos todos unidos porque ya no hay tanta separación. Es decir, cada vez está más claro y los médicos cada vez tenemos más claro cómo realmente el medio ambiente, lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, tiene que ver realmente interacciona con nuestro organismo y tiene que ver con nuestra salud. De tal manera que o va a ser capaz de mejorar la salud o, por el contrario, de empeorarla. Entonces, bueno, los médicos y los ambientólogos creo que realmente tendríamos que trabajar en un futuro cada vez más unidos, puesto que, bueno, hasta ahora se pensaba que lo que estaba ocurriendo, nos estábamos destruyendo el medio ambiente, los ríos, estábamos destruyendo el aire, la contaminación. Los vegetales, las especies desaparecen, pero ya tristemente yo como médico clínico y experta en medicina ambiental tengo una consulta en la que veo a diario muchísima gente, estoy hablando de incluso niños que ya tienen que venir con mascarilla porque no pueden realmente ni siquiera respirar ya el aire, ni siquiera en los colegios, ni siquiera en sus casas, entonces en cualquier lugar, ¿no? Entonces realmente creo que es algo ya que es un toque de atención y una alarma en la que de verdad tenemos que darnos cuenta que ya el medio ambiente está incluso enfermando al ser humano. ¿Cómo pasa a mí? ¿Cómo se pasa esto? Bueno, ¿qué es la medicina ambiental? La medicina ambiental es aquella que nace precisamente por este aumento, ¿no?, de los contaminantes que existen en nuestro entorno y que lo que está haciendo es que cada vez los seres humanos estamos enfermando más, ¿no? Que somos capaces de, incluso algunas personas con un aumento de la carga tóxica, que ahora vamos a hablar de ello, son capaces de no tolerar incluso dosis muy, muy pequeñas y cualquiera de esas dosis puede incluso llegar a provocar reacciones que pueden llegar a ser incluso muy severas. Algunos de los conceptos que creo que es importante y que introduce la medicina ambiental, es sobre todo, primero, no sé si lo veis bien, sería la carga tóxica. Existe un aumento de la carga tóxica, nosotros lo vemos, hacemos analíticas a los pacientes que llegan a nuestra consulta y lo que está ocurriendo es que todos estos tóxicos que están en nuestro ambiente, al entrar en nuestro organismo, todos sabemos, realmente los médicos, ¿no?, desde el punto de vista bioquímico, sabemos que todas estas sustancias llamadas xenobióticos, porque realmente son ajenas a la vida, una vez que entran en nuestro organismo, su función es biodegradarse, bioinactivarse y por lo tanto eliminarse. Pero la mala noticia es que muchas de estas sustancias que entran en nuestro organismo se depositan, puesto que son bioacumulables, tienen una vida media muy larga, son muy difíciles de ser eliminados y llega un momento que incluso esos propios tóxicos que siguen circulando por el torrente circulatorio, pues lo que van a provocar es
al depositarse cada vez más, aumentar esa carga tóxica, de tal manera que es como un vaso, imaginaros, donde va cada vez más esta carga aumentando, hasta que llega un momento que incluso una gota puede llegar a desbordar, y es lo que nosotros llamamos la ruptura de la homeostasis. Sabéis que la homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de regularse, de equilibrarse, de intentar adaptarse para sobrevivir a cualquier agresión que tenga y sobrevivir de alguna manera. Entonces, eso es algo que realmente tiene esa capacidad el organismo. Otro de los conceptos que aporta la medicina ambiental, además de la carga tóxica, que normalmente no se tiene en cuenta cuando alguien va a un médico y te habla sobre esa carga tóxica, cuando alguien tiene en cuenta, luego veremos, ¿no?, porque vamos a hacer un simulacro de una persona que venga a la consulta, y cómo un médico tiene en cuenta una serie de cosas que normalmente no las tiene en cuenta hoy día, normalmente en cualquier consulta. La adaptación. La adaptación, todos pensamos que es algo que ya hemos aprendido, ¿no?, que realmente incluso es algo necesario, importante, y que además es bueno. Es decir, cuanto más seamos capaces de adaptarnos, más fuertes somos. Pero eso no es realmente así. Es decir, la adaptación es un mecanismo que el organismo tiene que tener para sobrevivir, porque efectivamente cualquier cambio, cualquier agresión que tuviera, si de verdad no tuviera esa capacidad de adaptarse, enseguida nos moriríamos. Pero eso es importante para un momento agudo. Es decir, es como yo siempre pongo el ejemplo, no es como un coche que en un momento determinado tiene que adelantar o tiene que utilizar todos sus recursos, se pone muchas revoluciones, pero llega un momento en el que vuelve otra vez a su estado, porque si no llegaría un momento en que el coche se rompería. Eso es lo que ocurre también con nuestros organismos. Es decir, si nosotros tenemos una adaptación para un momento agudo, efectivamente eso es algo bueno y necesario. Si esa adaptación se cronifica y perdura en el tiempo, porque hay un acúmulo y estamos continuamente expuestos a un montón de sustancias potencialmente tóxicas que están en nuestro entorno, lo que va a pasar es que va a llegar a agotarse nuestros recursos y va a llegar un momento en el que se va a desencadenar la enfermedad. Si nosotros ponemos, seguro que lo habréis oído en alguna ocasión, si nosotros ponemos en un agua tibia una ranita, ya sé que es muy duro poner el ejemplo, pero para que lo entendáis, y ese agua vamos todos los días aumentando 1 grado, llegará un momento en el que la rana se va adaptando poco a poco, porque efectivamente el cambio no es lo suficientemente brusco, y entonces ese proceso de adaptación va produciéndose poco a poco, hasta que llega un momento que si llegamos a una temperatura de 50 grados, la rana se duerme y se muere. Sin embargo, si nosotros en un agua caliente a esa temperatura metemos una rana, los sistemas de alarma están despiertos, la rana salta y se va. Es decir, es muy importante que sepamos que la adaptación puede llegar incluso a dormir nuestros sistemas de alarma, que son un sistema de alarma para mantener nuestra salud. De hecho, otro ejemplo muy claro para que lo entendáis: si nosotros damos un niño fuma a los 10 años y le damos un cigarro, ¿qué va a hacer ese niño? Va a toser, va a tener náuseas, se va a marear. Eso es que es un signo de enfermedad, un signo de salud. Es un signo de salud. Sus sistemas de alarma están despiertos y lo que hace es, de alguna manera, rechazar lo que al organismo le sienta mal. Si esa persona, ese niño sigue fumando, os aseguro que va a llegar un momento en el que el cuerpo se va a adaptar, va a dejar de toser, va a dejar de tener esas náuseas y vamos a decir, mira, parece que ya no le sienta tan mal. Los hemos confundido, no solamente no les sienta tan mal, sino que los sistemas que estaban de alguna manera denunciando ese posible peligro que estaba entrando en nuestro organismo, los hemos de alguna manera dormido, destruido, de tal forma que el peligro entra en nuestro cuerpo, pero ahora ya no somos tan conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, es otro concepto muy importante que introduce la medicina ambiental, además de la carga tóxica, ¿no? Otro de los perdón. Perdón. Otro de los conceptos es el de bipolaridad. ¿Qué quiere decir? Bipolaridad es un poco como, fijaros, curiosamente, como cuando una persona toma una droga. Es decir, en un principio uno toma una droga y al principio, cuando tú quitamos esa droga, lógicamente hay un síndrome de abstinencia, ¿no? Hasta que llega un momento en el que cada vez ese proceso va aumentando más. Con los tóxicos pasa un poco igual. Si nosotros nos exponemos a algún tóxico que hay en el ambiente, inmediatamente nuestro sistema de desintoxicación lo que produce es un aumento
de producción, de síntesis de una serie de enzimas que van a ser importantes para ayudarnos a desintoxicar. Entonces se produce hasta un fenómeno de estimulación en el que uno, incluso cuando se está exponiendo a un tóxico, en lugar de encontrarse mal, se encuentra mejor, porque el organismo inmediatamente pone todos sus recursos para intentar ayudarnos a desintoxicar esa cantidad de tóxicos. Pero llega un momento en el que cuando nosotros ya dejamos de exponernos a esos tóxicos, es cuando se produce ese fenómeno, ¿no?, de recaída o ese fenómeno de agotamiento, porque el cuerpo realmente ha tenido que utilizar más recursos de lo necesario, entonces se produce esa especie de pico, ¿no?, de bipolaridad. El fenómeno de cambio, todo esto lo explico porque realmente incluso los médicos, muchos médicos lo desconocen y es lo que hace que desorienten muchísimo a personas que están realmente afectadas con enfermedades que tienen que ver con los tóxicos y con los contaminantes. Porque realmente una persona que viene a una consulta y un día le duele la cabeza, al día siguiente le duele la pierna derecha, al día siguiente le duele el brazo izquierdo, realmente es lo que hace que en un momento determinado el médico sospeche, uy, me parece a mí que esta persona es un poco hipocondríaca y creo que se lo está inventando. Entonces realmente eso tiene una explicación, ¿no? Realmente habría que entrar mucho más profundamente en la bioquímica para que entendáis por qué ocurre esto, pero esto es muy frecuente que ocurra en enfermedades que tienen que ver con la contaminación ambiental. El fenómeno de expansión quiere decir también que muchas veces aparece afectado un órgano, pero se va expandiendo y van apareciendo afectaciones en otros órganos, y también que uno al principio nota que pierde la tolerancia a una serie de tóxicos ambientales, pero llega un momento en el que cada vez también se va expandiendo más y cada vez va perdiendo la tolerancia a muchos otros más. Y la individualidad bioquímica. Eso es una cosa tan clara como que cuántas personas, ¿no?, dicen, bueno, cuando vienen a la consulta, dicen, bueno, si realmente estos tóxicos con los que estamos rodeados fueran tan nocivos, estaríamos todos igual de enfermos. Todavía caemos en la tentación, ¿no?, de decir eso, cuando todos sabemos, por ejemplo, con el tabaco, todos sabemos que hay personas que fuman y tienen un cáncer de pulmón, otros tienen una bronquitis, otros una enfisema, otros catarros de repetición y otros se mueren a lo mejor con 90 años fumando. Eso no quiere decir, y nadie duda, que el tabaco sea malo. Pues esto es lo que ocurre un poco con los tóxicos. Está claro que hay una individualidad bioquímica, que hay una predisposición genética, que hay una serie de características que tenemos que tener en cuenta, desde incluso la carga tóxica que ha podido tener esa persona en el útero de su madre, cómo ha estado expuesto su madre, porque sabemos, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que los tóxicos son liposolubles, es decir, se depositan en la grasa, la placenta es pura grasa, la leche materna es grasa y a través tanto de la leche materna como de la placenta estos tóxicos pueden entrar. Por eso cada vez es más frecuente encontrar niños, pero niños pequeños. Estamos hablando de niños 2 años, 3 años, 5 años. Yo tengo pacientes de 7 y 8 años que ya vienen con mascarilla a la consulta porque ya ni siquiera pueden tolerar. Incluso hemos tenido que pedir unos permisos especiales para que no vayan al colegio, porque ni siquiera pueden tolerar el estar dentro del aula del colegio, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser con 7 años o con 5 años que realmente ya esté tan enfermo y que tenga unos niveles, cuando hacemos a veces análisis de mercurio, de cadmio, de plomo, de metales pesados en general, de pesticidas? Dice, ¿cómo es posible, ¿no?, que puedan tener estos niveles? Realmente ya vienen desde el útero de la madre. Entonces por eso nosotros en las historias clínicas hacemos una anamnesis muy cuidadosa y tenemos en cuenta también, como ya veremos ahora, eso no voy a hablar ahora porque lo vamos a ver mejor con un caso práctico para que vosotros lo entendáis mejor, ¿no? Enfermedades que están relacionadas con la medicina ambiental. Podemos hablar de multitud de ellas, por supuesto son multicausales, está claro que son muchos factores los que pueden influir, pero desde luego hay un factor común muy frecuente y además que realmente que influye en una proporción bastante elevada, de que son estos contaminantes ambientales. Estamos hablando de enfermedades como sensibilidad química múltiple, síndrome del espectro autista, enfermedad de Parkinson, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad. Hay un libro de un profesor de bioquímica, el profesor Martin Pol, que realmente es una de las personas que más sabe sobre esto. Ha hecho, gracias a él, realmente se han hecho muchísimos avances desde el punto de vista bioquímico. Él habla del ciclo no, ahora mismo no es el momento, ¿no?, en el lugar adecuado, pero realmente es muy interesante. Os recomiendo, si estáis interesados, que lo leáis. Él ha escrito un libro que se llama Explicando las enfermedades inexplicadas. Dentro de estas enfermedades inexplicadas
algunas de ellas son estas enfermedades, y él habla de cómo todas estas enfermedades tienen en común que están generadas en gran medida por tóxicos ambientales. ¿Cómo si no explicarnos, por ejemplo, el autismo? Que los datos que tenemos, que es en el año 1965, 1 de cada 5.000 niños, y hoy día, y en el año 2012, que fue el último estudio que se hizo, se sabe que es 1 de cada 42 niños, prácticamente uno de en cada clase del colegio, ¿no?, de la escuela. Eso no es genética. O sea, llega un momento en el que ya tenemos que dejar, ¿no?, la frase ya tan conocida por parte de la profesión médica y de todo está en los genes. Todo viene determinado, en los genes estamos determinados, ya sabemos que eso no es verdad. Se sabe que el 2% de las enfermedades son absolutamente genéticas. Por ejemplo, en el cáncer de mama, el 6% de cáncer de mama son genéticas, el resto son epigenéticas. Es decir, depende de cómo vivamos, depende del medio donde nos movamos, depende de lo que comamos, de lo que respiremos, depende de todo eso el que nosotros en un momento determinado, nuestros polimorfismos genéticos se expresen de una manera o de otra. Todos los genes tienen diferentes maneras de expresarse y esos polimorfismos genéticos pueden en un momento determinado desencadenar que se produzca una enfermedad o evitarla. Por lo tanto, esa creencia que tenemos de que ya está todo en los genes y que solamente lo que hay que hacer es averiguar dónde está ese gen y a partir de ese gen ya vamos a tratar la enfermedad, eso no es cierto. La epigenética cada vez tiene más fuerza y en la medicina y los médicos lo sabemos. Quiere decir que cada vez tenemos mucha más poder nosotros para evitar las enfermedades y los genes lo que hacen es darnos una probabilidad, pero no nos determinan que nos pongamos enfermos o no. Por ejemplo, os puedo hablar a lo mejor de alguna otra enfermedad del cáncer. Hace 2 años, creo más o menos, en el mes de junio, hubo un congreso de epidemiólogos donde acudieron unos 1.500 epidemiólogos de todo el mundo. Entre ellos estaba Christopher Wilde. Christopher Wilde es ahora mismo uno de los mayores representantes del CIRC, es el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, una agrupación, asociación que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Esta persona, cuando estuvo, dijo: el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental. 2 de cada 3 se pueden evitar. Realmente esa noticia salió un solo día en el mundo, nunca más se volvió a hablar de ello. Y realmente es asombroso, ¿no? Como algo así, que no lo está diciendo cualquier persona. Todos sabéis que el CIRC es precisamente aquellos que se dedican a agrupar las sustancias que pueden ser cancerígenas y son los que llevan estudiando para luego mandar a las agencias diferentes de reglamentación, ¿no?, los que ponen todas las normativas, pero ellos son los que agrupan en los 4 grupos diferentes las sustancias que son cancerígenas o que pueden llegar a ser cancerígenas. Bueno, pues algo tan claro como eso realmente pues prácticamente no tuvo mucha repercusión, que llega un momento en que yo a veces pienso, ¿no?, ante cosas así, digo, ¿qué nos está pasando? Estamos perdiendo el sentido común, o sea, la naturaleza está muriendo, las especies están desapareciendo, todo lo que está ocurriendo en nuestro ambiente, en nuestro entorno, las enfermedades están bueno, pues creciendo, sobre todo este tipo de enfermedades, y realmente no nos planteamos, no hay realmente una capacidad de reflexión y de decir qué está ocurriendo. Y por eso digo que tanto los ambientólogos como los médicos tenemos que estar enormemente unidos, porque es que unos junto con los otros podemos realmente dar esta voz de alarma, ¿no? Porque, bueno, parece ser que a mucha gente pues no le importaba mucho, ¿no?, que el medio ambiente se estropeara, pero realmente ya somos los seres humanos, ¿no?, porque como si nosotros no estuviéramos realmente vinculados con ese medio ambiente y no fuéramos naturaleza, igual que la propia naturaleza. Estamos claramente ante un nuevo paradigma. El profesor Martin Pol es una de las personas que más habla sobre este nuevo paradigma. Estamos hablando de enfermedades emergentes, enfermedades nuevas, enfermedades que tienen que ver con procesos degenerativos, crónicos, inflamatorios y de hipersensibilidad. Estas características, estas enfermedades nuevas, efectivamente a lo mejor no matan. Por eso llega un momento en que dicen, pero si es que vivimos más años que nunca. Bueno, ¿pero cómo? ¿De qué manera? Nosotros estamos empezando a hacer un ensayo clínico y realmente no sabéis lo difícil que es encontrar a gente sana en el mundo occidental, gente que no tome un antidepresivo, gente que no tome ningún fármaco, gente que no tenga una diabetes o que no tenga un ansiolítico. Es decir, es rarísimo realmente, porque la salud no tiene nada que ver, no es simplemente que no tengas una enfermedad, sino realmente vivir con nuestra mayor capacidad, con nuestras mayores capacidades para realmente estar en un verdadero estado de bienestar.
Ese concepto se ha perdido mucho y no solamente eso, sino que estamos incluso disminuyendo ese concepto de salud. Fijaros, os voy a contar una anécdota que me ocurrió una vez, ¿no? Estaban haciendo una entrevista en la radio y cuando terminaron de hacerme la entrevista, pues me dice la periodista, espera un momentito, doctora, que quiero hablar con usted y tal. Entonces, bueno, pues terminamos y me dice, mire, es que tengo una compañera aquí en la radio que no está bien, que no se encuentra bien, está yendo al médico y le han hecho todo tipo de análisis y radiografías, le han hecho de todo y realmente pues no le encuentran nada. Y bueno, pues ya la última vez, cuando ya fue, el médico ya muy desesperado, pero bueno, mire, usted no tiene nada. Entonces, claro, ella se rebelaba ante eso. Dice, mire, ¿cómo me he puesto a decir que no tengo nada? Yo no me encuentro bien. Yo noto que ya no tengo tanta memoria. Noto que estoy cansada. Noto que no tengo energía. Noto que no me encuentro bien. Y entonces el médico se la queda mirando y le dice, ¿qué años tiene usted? Dice, yo 42. Dice, hombre, con 42 años, ¿cómo quiere estar usted? Ya, lógicamente, tiene usted que tener alguna gotera. Bueno, quiero decir, parece una broma, pero es una realidad, eso está ocurriendo cada vez más, ¿no? Estamos bajando, de alguna manera, el índice de la salud y consideramos ya que estamos confundiendo lo normal con lo frecuente. Como es muy frecuente hoy día, que a lo mejor a los 40 años, incluso a los 38, incluso a los 35, la gente ya tenga sus goteras, la gente ya no se encuentre bien, la gente ya tenga que estar utilizando algún fármaco, consideramos que al ser algo frecuente ya lo convertimos en normal. Eso muchas veces lo dice, no sé vosotros si tenéis hijos, yo con mis hijos muchas veces he discutido con eso, ¿no? Cuando me dice, mamá, es que eso es normal, y digo, ¿qué quiere decir que es normal? Pues que lo hace todo el mundo. Digo, bueno, no, nos podemos encontrar que el 90% de la población se convierta en violadores y por eso va a ser normal. Nunca podemos confundir lo que es normal con lo que es frecuente. Pues eso es lo que está ocurriendo un poco hoy día, ¿no? Con la salud. Nosotros, como ahora, si queréis, yo creo que me gustaría que alguien quisiera ser voluntario y salir, porque realmente yo quiero hacer algo muy práctico. Hablar de medicina ambiental es algo muy complejo. La medicina ambiental es una medicina que realmente implica... Yo he tenido que estudiar 3 años de bioquímica, además de ser médico. ¿Por qué? Porque realmente nosotros en primero de medicina estudiamos bioquímica, estudiamos una asignatura de bioquímica, una asignatura de física, una de biología. Realmente no es suficiente. Realmente yo ahora mismo no entiendo cómo he podido decir que sabía medicina sin saber bioquímica. Es muy difícil. Si no entendemos realmente las rutas metabólicas y cómo funciona nuestro organismo a ese nivel, es realmente de verdad muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que me gustaría es si alguno de vosotros quisiera salir voluntario y poder hacer un pequeño simulacro de lo que es una persona cuando viene a mi consulta, que viene por multitud de situaciones. O sea, no solamente es porque tenga sensibilidad química, estoy especializada en sensibilidad química, pero como ya os he dicho, hay muchísimas otras patologías, ¿no? Pueden venir por una alergia, por asma, por un problema, por autismo, por ejemplo, muchos padres, ¿no? Por un problema de dermatitis, por cualquier de los motivos, ¿no? Yo lo primero que les digo es, vamos a hacer una prueba y vamos a estar durante los 15 primeros días o un mes, si es necesario, vamos a hacer un control ambiental. Porque la contaminación ambiental no solamente tiene que ver con las fábricas, con la industria, no tiene que ver con la polución, con los coches, claro que eso es muy importante, pero también tiene que ver con nuestros cuidados a diario, ¿no? Es decir, con lo que nos ponemos en la piel, con los cosméticos, con las fragancias, con los jabones, con los champús, con los desodorantes, con los ambientadores, con las telas, con lo que hay en nuestras viviendas, con las moquetas, con el agua que bebemos, con la alimentación que tomamos, lleno de aditivos, de conservantes, de colorantes, de saborizantes, de pesticidas. Es decir, todo eso entra dentro de nuestro cuerpo y todo eso sigue siendo contaminación ambiental de alguna manera, ¿no? Entonces yo normalmente lo que les digo es, bueno, vamos a probar una cosa, vamos a hacer unos cambios. Yo no sé si te voy a poder ayudar y quiero ser honesta contigo, porque además aquí vamos a tener que trabajar en conjunto, no puedo trabajar yo sola. Cada vez intento que la responsabilidad de su salud devolvérsela más a ellos, ¿no? A los pacientes, y realmente yo te puedo ayudar y te puedo acompañar en tu proceso, pero lo primero que tengo que ver es si realmente de verdad has venido al sitio indicado. Para eso vamos a hacer unos cambios y te pido... Intento analizar una serie de cosas que hay en su vivienda y te pido que vamos a hacer durante un mes, vamos a cambiar tus productos de limpieza personal, los productos de higiene de tu casa,
vamos a cambiar la cosmética, vas a tomar comida ecológica. Al principio se llevan las manos a la cabeza y digo, bueno, si estás aquí es porque te encuentras muy mal, porque a mí me suelen mandar gente que ya están prácticamente desesperados. A veces vienen pacientes que han ido a 30, 40, 50 o hasta 100 profesionales, os puedo decir, que llevan años buscando y que realmente ha sido a base de fármacos y a base de muchos tratamientos que realmente no les han ayudado, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, me imagino que si vienes aquí es porque ya estás muy desesperado. Entonces, si estás tan desesperado no te costará tanto hacer esta prueba, porque de entrada tenemos que ver si realmente hay algún cambio. Eso es lo que de alguna manera hacemos en la medicina ambiental. Utilizamos lo primero de todo el sentido común. Es decir, si yo a una persona le quito de su entorno una serie de productos y esa persona mejora y aquel dolor de cabeza que tenía le disminuye o incluso le desaparece, y ese dolor de estómago y esa pequeña alergia en la piel va lógicamente disminuyendo, pues yo tengo que tener en cuenta que eso está influyendo clarísimamente. Entonces eso es lo primero, esa es la primera prueba de todas. Entonces les digo, y vosotros que sois ambientólogos, les digo, guardar esos productos en una bolsa. Si realmente no lo tiréis si no queréis, si realmente yo os puedo ayudar, bueno, pues efectivamente tendréis que tirarlo y pidiendo de alguna manera perdón a la tierra, ¿no? Porque esos productos que vosotros habéis comprado y que os están contaminando, también ahora al tirarlos van a ir a un río, van a seguir contaminando, ¿no?, la naturaleza. Y si realmente, bueno, pues no habéis notado ningún cambio, pues, bueno, pues seguir con vuestra vida, porque realmente a lo mejor yo no puedo hacer nada por vosotros. Os puedo decir, en mi experiencia, que hasta ahora no ha habido nadie, ninguna de las personas que ha venido, que no ha notado algún cambio. Aquella tos que no se le quitaba, aquella sensación de rinitis continua, aquella sensación a veces de estrés, porque también está muy relacionado con nuestros neurotransmisores. Todo esto es tóxico, no solamente con síntomas físicos, sino con síntomas psicológicos, emocionales y otros niveles, ¿no? Y realmente, bueno, pues es la manera mejor, ¿no?, para empezar un tratamiento, cuando uno está convencido, cuando realmente no tengo que convencer a nadie, que ya no me gusta convencer a estas alturas a nadie en mi vida, sino que las personas de verdad, ellos mismos se den cuenta de las cosas y sean ellos lo que quieran hacerlo, más que imponerlo, porque al final eso fracasa y realmente no creo que sea muy eficaz. Y bueno, pues una vez que ya hacemos ese primer paso y esa primera prueba, efectivamente ya estamos preparados para hacer ese tratamiento, ¿no? Entonces comenzamos a hacer todos los cuidados y todos esos cambios. Entonces empezamos con unos cuestionarios, pero sí me gustaría, ¿os importaría alguna persona? Sí. Imaginaros que os encontráis mal o bien o regular, pero que vinierais a la consulta. Por ahí veo una mano levantada. Vale, pues entonces nos gustaría, que lo podemos hacer allí. Adelante, aquí, lo vamos a hacer ahí en el sofá, que puede ser más sugerente, ¿no?, para esto. Me gustaría que Ruth hiciera de familiar, porque una cosa curiosa que ocurre en la consulta normalmente, a ver, esto es realmente complejo. Yo sobre todo os digo que trato gente con sensibilidad química múltiple. Las personas con sensibilidad química múltiple pueden llegar a reaccionar ante niveles tan bajos, tan mínimamente bajos de sustancias de una colonia, un desodorante o cualquier cualquier sustancia. Puede haber pues formaldehído o que pueda haber tricloroetileno si una persona lleva una prenda a la tintorería. Es decir, de cualquier sustancia que haya en el entorno pueden llegar a tener unas reacciones a sustancias tan mínimas, tan pequeñas, que realmente resulta difícil de creer. Si uno no ha pasado por esa experiencia, le resulta realmente difícil creer. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, imaginaros unas enfermedades emergentes, desconocidas, ignoradas por la mayoría de la profesión médica, y que los médicos normalmente tenemos la costumbre de pensar que lo sabemos todo, que todo nos lo han enseñado en la carrera, y que llega un momento en el que si algo, cuando viene un paciente, no entra dentro de los protocolos que yo conozco o de lo que yo he estudiado, pues está claro que ¿dónde lo voy a derivar? Al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, estas personas, que por supuesto es una enfermedad real, como otra cualquiera, y además ya cada vez hay más evidencias que lo demuestran, imaginaros el gran sufrimiento que tienen, que además de que se encuentran como se encuentran, tienen a profesionales de la medicina y a sus familiares que no les creen, que realmente piensan que, bueno, que están exagerando, que realmente, bueno, que va más allá de la realidad. Un detalle solamente, no sé si lo sabéis, la esclerosis múltiple, todos me imagino que habéis oído hablar de ella y nadie duda de ello, ¿no? Pues quiero que sepáis que la esclerosis múltiple es una enfermedad que durante 14 años se tachó a las personas que tenían esclerosis múltiple de que tenían una catatonia periférica, eran personas
histéricas prácticamente, neuróticas, porque como cursaba a brotes y todavía no se había llegado a ver exactamente qué es lo que causaba y qué es lo que se estaba produciendo, pues realmente llegó un momento en el que se dudó. Eso es lo que está ocurriendo con muchas de estas enfermedades. Estamos pasando otra vez por lo mismo y realmente yo siempre digo, ¿no? El verdadero científico es aquel que sabe que la vida es un misterio, es aquel que sabe que todavía no hemos aprendido ni probablemente terminaremos nunca de aprender todo, que la ciencia se ha ido corrigiendo a ella continuamente, que en un principio cuando había el microscopio óptico se supone y se decía que no había membrana en la célula porque todavía ese microscopio no era capaz de verlo. Y cuando apareció el microscopio electrónico se pidió perdón una vez más, perdón, nos hemos equivocado, la célula sí que tiene membrana. Es decir, no podemos volver a pecar con esa arrogancia. El científico verdadero nunca puede decir que algo no existe. No es competencia de la ciencia decir si algo es verdad o no es verdad. Solamente es competencia de ella decirle hasta aquí sabemos, hasta aquí hemos sido capaces de observar y hasta aquí tenemos conocimiento. Y realmente ahorraríamos muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento a muchas de estas personas precisamente en todo este cambio, ¿no?, de paradigma. Todos sabéis lo que es. En un momento determinado aparecen unos pioneros, vanguardistas, locos, personas que son capaces, iluminados, no sé cómo se les puede llamar, que son capaces de atrever a plantear diferentes hipótesis y en ese momento aparecen pues muchas controversias, aparecen muchas críticas, hasta que ya llega un momento en el que hay suficiente cantidad de crisis para que realmente se avance y ya haya una masa crítica suficiente como para que de verdad se crea, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya, si queréis, entonces. Bueno, creo que sí. Aquí. ¿Dónde están los cuestionarios? ¿Dónde están? Ah, vale, sí, en la esta. Son los cuestionarios. Bueno, vamos a... ¿Cómo te llamas? Nuria. Nuria. Vamos a imaginarnos que Nuria es una persona que viene a mi consulta y Ruth va a hacer como si fuera pues un familiar. Porque la primera consulta, la mayoría de las veces, que sepáis que me dirijo más al familiar que al propio paciente. Porque es el familiar el que es más incrédulo, el que es más escéptico, el que en el fondo está deseando que le diga, aunque suene duro, que realmente lo que tiene es un proceso psicológico más que un proceso. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros estamos acostumbrados a que tomamos un fármaco y con eso las cosas se solucionan, pues es mucho más fácil y mucho más rápido que el tener que hacer un cambio que tiene que hacer toda la familia. Porque cuando estamos hablando de que son enfermedades ambientales, significa que si hay una persona enferma, tiene que cambiar todo el entorno. Entonces, es la casa entera, la vivienda entera, los productos que afectan a todos. Y normalmente nos resulta muy incómodo hacer esos hábitos. Bueno, Nuria. Hola. Hola. Nuria, cuéntame por qué has venido, qué haces aquí, cómo se te ha ocurrido venir aquí. Estoy desesperada. ¿Por qué? Pues... A ver, perdona, Nuria, me gustaría que tú contaras, si quieres, claro, incluso algo que tiene que ver con tu propia vida. Yo te voy a hacer preguntas que tú me puedes contestar de forma muy real, porque curiosamente a lo mejor te llevas una sorpresa y te das cuenta después de este rato que a lo mejor hasta tienes algún problema ambiental que tú desconocías, por ¿vale? Eso Entonces, entre tú y yo. Entonces quizá, bueno, pues es importante. Lo primero que hacemos cuando alguien llama a la consulta es hacemos una consulta telefónica en la que preguntamos qué tipo de productos utiliza. Ya os adelanto que los productos normalmente utilizamos en la casa, ¿no? Pues como pueden ser pues todo tipo de productos antigrasa para limpiar el suelo. Ya se me han olvidado, hace tanto tiempo que no los uso y que además nos anuncian continuamente y que son multitud de ellos. Yo recuerdo cuando los usaba que tenía un armario en la cocina que estaba lleno, tenía como 20, uno para el suelo azul, otro para el amarillo, otro para el blanco, para el baño, para la cocina, y llega un momento que dice, pero si yo tengo el mismo suelo en la cocina que en el baño, ¿por qué tengo que cambiarlos? Realmente una cosa absurda. Llega un momento en el que se nos olvida un poco, ¿no?, la capacidad de verdad de recuperar ese sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hacemos primero esas preguntas, entonces ahí tenemos ya en cuenta, sabemos si esa persona ya ha sido diagnosticada de alguna enfermedad ambiental o no, o es la primera vez que viene y viene totalmente desorientada.
El familiar normalmente viene con cara de enfado, de desesperación y un poco, pues eso, muy incrédulo. Entonces yo te voy a preguntar cosas en las que yo suponte que no te han diagnosticado de nada, que tú usas todo tipo de productos normales, ¿vale? Y entonces yo te pregunto en principio, bueno, ¿qué haces aquí? Y dime la verdad, si tienes algún problema, alguna cosa o no. Pues todo empezó hace unos cuantos meses, que bueno, empecé a notarme molestias de espalda y esas molestias fueron subiendo hacia los hombros, hacia el cuello y ahora es que realmente todas las mañanas lo paso bastante mal cuando me levanto y tal, porque me duele mucho el cuello, no puedo girar el cuello con facilidad, se me queda pillado, me duele. He probado a ir a fisioterapeutas, a osteópatas y no se me quita. He probado a hacer pilates varios meses, tampoco se me quita. Siempre tengo el mismo problema y también yo nunca he tenido dolores de cabeza, ahora sí los tengo. Por lo que sé, durante la noche aprieto los dientes, tengo una férula para no hacerme daño en los dientes y también... Bueno, hago una cosa que parece que bailo sevillanas por la noche con los brazos, porque duermo con los brazos así como en vertical con respecto a mi cuerpo y no sé por qué lo hago, no sé si es estrés o qué, pero creo que por eso me duele también el cuello y bueno, también tengo pinto, entonces pues uso pinto al óleo, entonces uso aguarrás. Y me noto que la nariz, desde que, bueno, la tengo fatal porque me salen llagas por dentro de la nariz a veces y tengo problemas para respirar a veces, pero en la nariz, no en los pulmones, en la nariz concretamente. Y eso. Cuando dices que pintas al óleo, ¿lo sueles hacer en una habitación cerrada, abierta? ¿Te pones algún tipo de protección o no? Hombre, siempre procuro tener una ventana abierta, porque es que si no... ¿Pintas con mucha frecuencia? He tenido épocas que sí, cuando tengo una exposición y tal, pues sí. Me gustaría preguntarte además de esto si tienes algún otro hobby. Te voy a preguntar ciertas cosas, a ver, que a mí me van a parecer interesantes para poder valorar exactamente, bueno, si pienso que puedes tener alguna enfermedad relacionada con todo esto. ¿Has revelado alguna vez fotografías? No. ¿Has hecho restauración de muebles o...? Tampoco. No. ¿Y te ha gustado, por ejemplo, además de pintar al óleo, pues algunas veces pintar en tu casa? No sé, alguna vez has tenido que hacer alguna mudanza o algo, o alguna pared de tu casa y has cogido pintura. He pintado murales en casas de gente. ¿Has pintado? Me he pintado murales en casas. ¿Vas a piscina? ¿Te vas a piscina con cloro? ¿Vas con frecuencia o no? No. No has sido aficionada a esto. ¿Realmente tus hobbies, además, cuáles son? ¿Tienes algún tipo de...? Pues correr, pilates... salir, ver a los amigos, leer, escuchar música, viajar, cosas normales, nada exagerado, raro por ahí. No hago alpinismo, ni deportes extremos, ni nada de eso. Soy muy normal. Bueno, no soy un buen caso. A lo mejor hay alguien más raro por aquí. No te creas. Puedes encontrarte cosas curiosas. A ver, me gustaría preguntarte, ¿en dónde vives? ¿Vives en ciudad? ¿Vives en medio de la ciudad? Sí, vivo en la ciudad, en Valencia capital. Valencia capital. ¿Dónde trabajas? En la universidad. En la universidad. ¿Y cómo es el edificio de la universidad? ¿Es un sitio cerrado, ventilado? ¿Cómo estás ¿Cómo es? ¿Qué tipo de...? ¿Hay moquetas? ¿Cómo es? Cuéntame un poquito cómo es el edificio donde trabajas. Buena pregunta. Es un edificio caótico, críptico y laberíntico, en el que los departamentos no están comunicados entre sí y tienes que aprenderte una serie de triquiñuelas para pasar de un sitio a otro. Y concretamente mi oficina, pues es una oficina bastante acogedora, tenemos luz natural y tal, pero el problema de los edificios modernos es que ahora todo está centralizado. La calefacción, la ventilación, todo. Entonces no tenemos ventilación, nada más que en el momento en el que salimos y entramos entra aire fresco, el momento en que abrimos la puerta. Cuando viene la limpiadora, por ejemplo, yo no soporto cuando ella limpia, incluso me tengo que alejar un ratito porque los productos de limpieza me molestan bastante lo que usa y no, el frío y el calor no lo podemos controlar, lo controla un semidios que hay ahí en el centro de la universidad,
que controla las temperaturas y nosotros no podemos nada más que obedecer. Aire acondicionado, quiero decir, ¿cómo funcionáis? Sí, con aire, sí, calor. aire a condición de lo que nos quieran poner, porque en realidad... Bueno, por eso, pero que tenéis... Solo podemos elegir 3 grados más, 3 grados menos, pero es que hay días que pasamos frío, hay días que pasamos mucho calor. A ver, cuéntame una cosa, porque una cosa que me ha llamado la atención. Cuando me hablas de que los productos que utilizan allí de limpieza te molestan, ¿tú sabes qué productos has preguntado en algún momento? ¿Qué productos están utilizando? No. Si lejía, amoníaco... Uno es lejía seguro, pero usan varios. Vale. ¿Y tú notas? ¿Qué notas cuando tú hueles ese olor? Cuando sale ese olor, ¿qué notas? Que me quiero ir. ¿Que te quieres ir? ¿Te produce sensación de qué? ¿De irritabilidad? ¿Nerviosismo? Me ¿Te agobia? agobia. ¿Te duele incluso? ¿Has identificado con dolor de cabeza, con alguna cosa, o mareo o algo? No, no en ese momento, no, pero me agobia, me molesta, y incluso hay veces que me levanto y me voy mientras ella acaba, porque es que incluso cuando ella se va, a veces abro la puerta y dejo un rato que se ventile porque no me gusta. ¿Tienes fotocopiadoras? ¿Tienes muchos ordenadores? ¿Dónde trabajas? Cuéntame un poquito cómo es en la parte de maquinaria y todo esto, de tecnología. Hay 4 ordenadores y una fotocopiadora vieja que recauchitamos de otra oficina que le iban a tirar. ¿Pero la tienes cerca? No, ¿La tienes cerca? en otro extremo de la oficina. O sea que no tienes un espacio amplio. Al lado mío está mi ordenador y para de contar. Vale. En la zona donde tú vives en Valencia, ¿hay alguna industria cercana, al lado de algún polígono industrial? No, yo vivo muy cerca de la zona de Huertas, afortunadamente. Si no se la cargan en breve con el nuevo plan urbanístico. Pues, ¿Zona de Huertas? Sí, al lado estoy en Benimaclet, que es un barrio que está al lado de las huertas. ¿Las huertas del campo? Huertas de toda la vida, de campo. ¿Y tú sabes si esas huertas las fumigan? Pues supongo, porque a veces huele a abono un poquillo mal. Fíjate, pues muchas veces resulta que la contaminación que hay en el campo, si vivimos cerca de zonas donde fumigan, es incluso más peligrosa y más tóxica que la puedes encontrar en una ciudad. Huele en todas las zonas, o sea, todo lo que es la universidad, mi barrio entero, todo lo que hagan en la huerta se nota perfectamente en todo el barrio, toda la zona. Tú sabes que los pesticidas provocan muchas alteraciones. ¿Has tenido en algún momento problemas de tiroides? ¿Has tenido en algún momento problemas de ansiedad, problemas de insomnio? ¿Has notado algún tipo de esos síntomas? Pues noto que tengo como cosas de sonambulismo, que me tiro toda la noche ahí con los brazos, que parezco que estoy bailando sevillana. Muy raro, no sé. Y esa sensación de contractura, ¿no? De tener contracturado un poco el cuerpo. Y luego, aparte, es lo que te contaba, de temas de tiroides, no te han dicho nada, no has tenido nada. Que yo sepa, no. Yo sepa, no. Ovario poliquístico. Bueno, fijaros en detalle, es decir, ya intentando averiguar, ¿no? Anamnesis, normalmente un médico en una consulta nada de esto pregunta, ¿no? Porque realmente pues nosotros lo que queremos es precisamente valorar ese entorno, ese medio ambiente donde se mueve, no 1 hora, ni 2, ni 3, sino puede estar 8 horas al día. Y estamos en una oficina donde está poco ventilado, donde están utilizando productos químicos muy potentes, probablemente entre ellos lejía, seguro amoníaco y otros muchos productos, en un lugar donde no se ventila, y está eso ahí todo el día, ¿no? Poniéndolo y limpiándolo. Ella tiene ya un grado de sensibilidad, claramente. Los grados de sensibilidad pueden ser desde leves, moderados a severos, ya hay graves. Personas que entran en un autobús o en el metro y notan ya cuando lleva una señora en una colonia un poco intensa, o alguien que se ha puesto un producto así, o un poco entras en un sitio donde hay un ambientador, en un taxi, entonces esas personas ya que tienen algún síntoma, como le pasa a ella, ya estamos hablando de un grado de sensibilidad, estamos hablando ya de que su cuerpo está reaccionando de alguna manera, aparentemente es muy funcional, aparentemente no le pasa nada importante, pero sí su organismo está manifestando ciertos problemas que nosotros podemos empezar ya a sospechar que tienen que ver con temas del entorno ambiental. Otra cosa curiosa, preguntamos ¿dónde vives? Y efectivamente la idea que tenemos industrias, pero resulta que está en Valencia, uno de los sitios donde más se fumiga de toda España. Zona cerca de las huertas, todo el mundo tiene identificado el campo con la salud. Nosotros tenemos a veces personas mucho más afectadas por los pesticidas que se inhalan en las zonas rurales que incluso por la contaminación que puede haber en una ciudad. Ella está muchas horas en una oficina, después pasa a estar muchas horas en una vivienda donde está muy cerca, muy próxima a todo este lugar, que incluso dice que huele y que notan a veces ese olor de los pesticidas.
Y algunos de los síntomas de los que me cuenta pueden estar perfectamente vinculados a un problema ambiental, a una enfermedad de origen ambiental. Pero doctora, a ver, yo lo que le pasa es que la veo muy estresada. Me da la sensación, no sé, pero vamos, me da la sensación de que podría ser simplemente del estrés. Yo ya le he dicho que se lo tome todo con más calma, que si no estaría toda la gente de su oficina con el mismo problema. Yo, que soy su hermana, no tengo ese problema, por ejemplo. A mí no me incordia el limpiador de la oficina, ni de casa, ni de ningún tipo. Bueno, efectivamente, has hecho una observación, bueno, que yo lo entiendo y que entiendo y que además tiene efectivamente su lógica, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante, que me gustaría explicaros, y que es la individualidad bioquímica, es decir, el hecho de que ella estéis viviendo en el mismo entorno, en un entorno muy parecido, que hagáis más o menos la misma vida, no quiere decir que ante la misma exposición y la misma sustancia vosotros vayáis a tener las mismas consecuencias. Hay que estar claro que efectivamente no todo el mundo se va a tener las mismas consecuencias que ha tenido ella, pero ella, por los motivos que sea, porque tenga unos sistemas de detoxificación pues más vulnerables, porque tenga unos polimorfismos genéticos diferentes a los tuyos, porque incluso traiga una carga tóxica mayor que ya directamente desde el útero, ¿no? de tu madre. Ahora te preguntaré ciertas cosas, ¿no?, relacionadas con el embarazo de tu madre. Y pues dar un poco, efectivamente eso hace que no tengáis por qué padecer lo mismo. O sea, hay un ejemplo muy claro: 2 personas que fumen, uno puede tener cáncer de pulmón y la otra no. Es decir, que hay muchos factores que influyen, ¿no? Entonces eso es importante. El que sea estrés, por supuesto que también puede influir el estrés, pero también los tóxicos, los contaminantes ambientales alteran los neurotransmisores, no solamente la parte física, sino también nuestros neurotransmisores. Quiere decir que tanto la acetilcolina, como la dopamina, como la serotonina, como otros muchos neurotransmisores, la adrenalina, que tienen que ver con esos estados, ¿no?, de una mayor relajación, un mayor estrés, también pueden estar alterados por estas sustancias. Me gustaría preguntarte, bueno, si alguna vez habéis comentado, ¿no?, de tu embarazo, de tu madre, cuando estaba embarazada de ti. ¿Tú sabes dónde vivían en aquel entonces? ¿Ellos dónde vivían? ¿Si vivían también en Valencia? ¿Si vivían en el campo? ¿Si vivían en la ciudad? ¿Dónde vivían? Te va a encantar lo que te voy a decir. Vivíamos, mis padres viven todavía y yo crecí en la línea de la Concepción, al lado de la refinería de petróleo de Los Barrios, un lugar que tiene los mayores índices de cáncer de toda España. Qué bien, ¿eh? Es que todo encaja. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que decías que eras tan normalita? ¿Ves? Como te podías encontrar con alguna sorpresa, como me pasa a mí muchas veces en la consulta. Bueno, pues efectivamente un poco lo que ocurre, ¿no? Muchas veces, de hecho, Nicolás Olea, me imagino, no sé si os sonará, catedrático de la Universidad de Granada, lleva haciendo estudios desde hace tiempo. Hizo un estudio, no sé si fueron de 150 mujeres granadinas, donde estudió las placentas de estas mujeres y realmente vio que en el 100% de ellas tenían pesticidas. Es decir, como os decía, los tóxicos, estos xenobióticos, son bioacumulables, son lipofílicos, quiere decir que se depositan y están, por supuesto, en la placenta y están, por supuesto, en la leche materna. ¿Sabes si te dieron de la mamá? No me dieron, porque mi madre tuvo un quiste en el pecho o algo y no me dieron. ¿Tú sabes si en algún momento, cuando tú eras pequeñita, si te acuerdas, porque a lo mejor fue la época del DDT, que luego ya lo quitaron, pero aquellas formas de fumigar que tenían esas, tú no te acuerdas cuando eras pequeñita, que pudieras ver en tu casa? No hay huerta, no. No, pero en tu casa, me refiero, en tu casa, fumigar los mosquitos, todo eso, que utilizaban esa especie de no sé si os acordáis, eran una especie de aparatillos así metálicos que se fumigaban y que se fumigaban en las casas para los mosquitos, para las moscas. Eso todavía hoy día no ese sistema, pero sí los sprays esos los utilizan continuamente para cargarse las moscas y los mosquitos, como si a nosotros no nos fuera a influir eso, ¿no? El flea de toda la vida. Sí, de toda la vida. Sí, yo no me acuerdo ya ni cómo se llama. El flea, sí, a tope. Pues eso. Bueno, pues ahí tenemos ya más datos, es decir, si lo que vamos viendo, vamos valorando son todos esos datos que vamos recogiendo de toda tu historia, tendríamos que preguntarte muchos más, sería mucho más largo y no creo que tengamos tiempo, pero todo eso los vamos recopilando, lo vamos viendo, entonces lo que nos vamos haciendo es, en función de tu profesión, de tus hobbies, de dónde has vivido y tal, lo que vamos haciendo es o haciéndonos una idea de una sospecha y entonces hacemos unos análisis en los que entonces valoramos dónde está tu carga tóxica, qué tipo de sustancias, incluso hacemos biopsias grasas, donde podemos valorar análisis de orina, análisis de sangre, análisis de pelo, donde podemos entonces valorar esa carga tóxica, entonces ponerte, bueno, pues este es tu cuerpo, te lo presento,
vamos a conocer otra parte que tú desconocías y que estaba dentro de ti. De entrada lo que hacemos es damos mucha información para intentar eliminar en lo posible la carga tóxica que puedes tener en tu entorno, es decir, cambiar tus productos, tomar comida en lo posible que no sea contaminada, lo menos posible, comida ecológica, orgánica o como la queráis llamar, pues valorar el agua que tomas, en la zona de donde vives tú, no sé cómo estará el agua, si no tendrá que ser agua filtrada, pues todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Porque lo que intentamos es, valorando todo eso, ir disminuyendo. Ese es el primer paso del tratamiento, disminuir en lo posible la carga tóxica de todo tu entorno. Y sobre eso, pues ya de entrada, cuando tú empiezas a disminuir esa carga tóxica, cuando tú empiezas a cambiar todos esos productos que te digo, tú ya empiezas a notar mejorías. Entonces tú eres la primera que luego después quieres seguir de alguna manera indagando para ayudar a que tu cuerpo pues empiece, en lugar de seguir deteriorándose cada vez más con lo joven que eres, sin embargo, pues cada vez te recuperes más. Pues muchísimas gracias, Nuria. Nos quedan 5 minutos. Es que, bueno, que... no hemos hablado de los test. Estos son los test que normalmente hacemos. Hacemos un cuestionario, que es un cuestionario donde, bueno, si queréis luego le preguntáis a Ruth, porque lo podéis ver también en nuestra página, donde valoramos eso, pues dónde viven, en qué zonas, qué tipo de industrias, o sea, todo tipo de cosas. Y luego un test QESI, que también ahí valoramos, pues por ejemplo, eso que ha comentado ella, ¿no? Ay, pues yo cuando ponen los productos de limpieza en mi oficina o en mi trabajo, pues yo noto que tengo síntomas. Es decir, valoramos en el test QESI una serie de parámetros para darnos cuenta hasta qué punto, qué grado puede tener esa persona de sensibilidad. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias. Vamos a terminar contándoos un caso. A ver, yo lo estaba cogiendo justo al revés. Este es el test que si tenéis interés podéis a la salida hablar conmigo y os indico de dónde lo podéis descargar si tenéis curiosidad por conocer todo el tipo de preguntas que se hacen. Pero lo que queríamos contaros en los 5 minutillos que quedan es este caso. Este caso es un caso real, es de una persona... Esta es una persona que vino a la consulta, Esther, 39 años, ambientóloga, enfermedad de sensibilidad química múltiple. Infancia sana, a excepción de púrpura de Sonley-Henoch, 15 años, 7 empastes, es una de las cosas también que preguntamos, empastes de amalgama que pueden tener en la boca, reconstrucciones metálicas con mercurio, hasta los 28 años, baja tolerancia al alcohol, vértigos, poca energía, pero vida normal. 28 años comienza a trabajar en Valdevin Gómez como responsable de seguridad y medio ambiente. A los 31 años, agotamiento físico, contracturas, dolores articulares, sobre todo en las rodillas. Lo de las contracturas me suena, Nuria? 34 años, falta de coordinación, fallos de atención y memoria, endometriosis, miomas uterinos, faringitis recurrentes, infecciones de orina y riñón, pielonefritis aguda, fatiga extrema, taquicardias nocturnas, estreñimiento. A los 35 años abandona el trabajo tras varias bajas por distintas... Es un esquema por supuesto, muy esquemático y muy corto porque si no sería muy largo. Abandona el trabajo tras varias bajas por distintas enfermedades, largos periodos en la cama por agotamiento. Tras una limpieza intestinal comienza a oler todo, a notar ese olor, que esos productos que normalmente están en nuestra casa y que utilizan, o lejía o amoníaco, empieza a notar que está más sensible a todos esos olores. Empieza a oler todo y acude a nuestra consulta sospechando que se trata de una posible sensibilidad química múltiple y comienza el tratamiento en el 2011. En la actualidad la energía está recuperada, puede caminar, no sufre contracturas, tolera la comida, no sufre estreñimiento, sin taquicardia, sin faringitis, ni otras infecciones, mejor vista, mejor atención y memoria. ¿Qué sucedió en su puesto de trabajo? Extracción de biogás del antiguo vertedero y lavado con hipoclorito sódico y sosa para usarlo como combustible. Los gases de escape calentaban el agua. Tareas, inspección y control, medición de emisiones, detección de fugas, toma de muestras de lixiviados y aguas de vertido. Fugas continuas todos los días y contacto con gases de escape de motores, biogás. La oficina olía continuamente a gases de incineradora y estaba sobre una transformación de baja media tensión. Antes tenía una vida activa con amigos y familia, después vigila los productos que usan sus amigos y sus familiares. Antes, normalidad en el trabajo, ahora aún todavía no puede trabajar, se ha recuperado mucho, pero todavía no puede trabajar. Antes, sin especiales cuidados en el hogar, hoy día cuida todo lo que come y tiene que utilizar en casa. Antes, sin preocupación por su salud, hoy día alerta constante para su salud.